Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Henao y junto con mi grupo, Cristian David Cuellar, Francisco José Luna e Isabela García, vamos a hablar sobre la menopausia. Primeramente, como contenido entonces de la presentación, hablaremos un poco de las definiciones pertinentes, tocaremos lo que es la fisiopatología, tendremos en cuenta las manifestaciones clínicas, también hablaremos del sistema de estratificación Strong, el diagnóstico, las complicaciones de esta patología y finalmente el tratamiento. Entonces, comenzando con las definiciones, debemos primeramente definir qué es la menopausia. La menopausia es el cese permanente de lo que sería la menstruación, y esto es debido a que hay una disminución en la función ovárica de la mujer que me va a traer una reducción de la producción de estrógenos y de progesterona. Hay que tener en cuenta que esto ocurre después de 12 meses consecutivos sin menstruación en las mujeres que son mayores de 45 años y no hay ninguna otra causa que esté generando el cese de esta menstruación. Dentro de la menopausia podemos encontrar lo que sería la menopausia tardía, que ocurre después de que las mujeres cumplen 55 años, o la menopausia precoz, que también recibe el nombre de falla ovárica, que es cuando los ovarios pierden su función normal antes de que las mujeres cumplan 40 años. Esto se manifiesta con una disminución significativa de lo que es la producción de estrógenos y hay ovulación irregular o anovulación en las mujeres. También tenemos que definir qué es la perimenopausia o transición menopáusica, que es un periodo que se va ajustando o hay un cambio gradual que se produce en la menopausia y marca lo que es la transición del periodo reproductivo de la mujer al periodo no reproductivo. Se caracteriza porque hay fluctuaciones hormonales durante este periodo y eventualmente llega la cesación de la menstruación. Puede comenzar varios años antes de que ocurra la última menstruación y se puede extender hasta que se establezca finalmente la menopausia. El climaterio, por otro lado, es el periodo que abarca entre lo que es la vida reproductiva y la no reproductiva en la mujer. Va a incluir lo que son toda la fase de la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. En esta etapa hay cambios graduales que se producen en la mujer, como alteraciones hormonales significativas, entre otras, y finalmente va a llegar a la culminación de lo que sería el cese definitivo de la llegada de la menstruación y la culminación de lo que es los ciclos reproductivos. Ahora, la posmenopausia comienza 12 meses después de la última menstruación que tiene la mujer y sería lo que es marcar el final de lo que sería el periodo reproductivo de la mujer. En esta fase hay que tener en cuenta que los ovarios han dejado de producir a niveles significativos lo que serían los estrógenos y la progesterona y los ciclos menstruales ya terminan definitivamente. La posmenopausia ya se extiende por el resto del periodo de vida de la mujer y con ella vienen una serie de cambios fisiológicos y de salud que persisten a largo plazo. Esta posmenopausia puede ser temprana, que se da a los 45 años, o puede ser tardía, después de los 55 años. Entonces, en esta imagen quisimos representar un esquema de lo que acabé de mencionar anteriormente, explicando las diferentes etapas y la edad aproximada en que ocurren en la mujer. Entonces, primeramente pues encontramos lo que sería la menopausia, que abarca el climaterio, que como se mencionó es el periodo de transición en el que se abarca lo que es la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. La menopausia ya es el cese definitivo de la menstruación y que ocurre generalmente en los 45 y 55 años de edad. La premenopausia es el periodo antes de la menopausia, donde los ovarios todavía funcionan y pueden empezar a haber cambios hormonales. La perimenopausia, el comienzo de los síntomas debido a la disminución de los estrógenos y que puede durar varios años antes de que ocurra la menstruación.
de que desaparezca la menstruación. Y la posmenopausia, que ocurre después de la menopausia y que puede incluir dos fases, lo que es la menopausia temprana, que serían los primeros 5 años tras la menopausia, o que aparezcan los síntomas como los sofocos, y la posmenopausia tardía, que es más de 5 años después de que aparezcan estos síntomas y predominan los cambios ya a largo plazo hasta que se desarrollen diferentes tipos de enfermedades. En la lineecita de tiempo de la flecha verde de abajo, entonces muestra la edad en la que normalmente podría ocurrir la menopausia. Se destacan en naranja lo que serían los 40, los 49 y los 55 años, porque estos marcan los puntos claves en los que se clasifica la menopausia. Hay que tener en cuenta que entre síntomas destacados podemos encontrar el síndrome vasopresor, que serían los sofocos o calores que sufren las mujeres, y la atrofia genitourinaria, que es la sequedad vaginal o la dispareunia. Bueno, en la fisiopatología, la menopausia es el cese permanente de la función folicular del ovario, lo que significa que el ovario deja de producir óvulos. Todo esto a lo largo de la vida reproductiva de la mujer. Los ovarios contienen una cantidad limitada de folículos primordiales, que estos folículos pues ellos contienen o con el tiempo experimentan un proceso de agotamiento o atresia, que es decir, que se van a ir desapareciendo progresivamente. Durante la edad fértil, los ovarios producen estrógenos, especialmente el 17-beta-estradiol, que es uno de los estrógenos más importantes. Este estrógeno, pues a medida de que los folículos se agotan, pues la producción de estrógenos va a disminuir, y lo que contribuye a los síntomas y cambios hormonales característicos de la menopausia. Continuando con la fisiopatología, ya llega una etapa que sería como la final, que es de la reserva ovárica. Esto significa que hay una pérdida parcial o total de los folículos primordiales en los ovarios, lo que lleva pues a una disminución de la capacidad de los ovarios para producir hormonas y óvulos. ¿Qué va a pasar? Pues que la inhibina B, que se encuentra, es una hormona que tiene función de regular la hormona folículo estimulante, que mediante retroalimentación negativa, entonces cuando los niveles de esta inhibina B disminuyen, la hormona folículo estimulante aumenta. En el aumento de la hormona folículo estimulante, pues ya va a haber, aunque así sea leve, pues lo que va a hacer es que produzca más estrógeno proveniendo de los ovocitos. Sin embargo, pues a medida de los ovarios van perdiendo su capacidad funcional, entonces la cantidad de estrógeno producido no va a ser suficiente para así poder como mantener el equilibrio hormonal normal. Entonces, pues va a haber una disminución ovárica, que en este caso pues sería la anovulación, y siendo como la ausencia de la ovulación, que se vuelve más frecuente ya que pues disminuye los niveles de estrógenos en el cuerpo. Todo esto va a ser una insuficiencia ovárica. Con la insuficiencia ovárica, pues los ovarios pues dejan de liberar estrógenos y los niveles de hormona pues van a permanecer bajos, asociándose al hipoandrogenismo, lo que significa pues la baja producción de andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas que presentan también en las mujeres. Y pues todo esto, ¿qué va a pasar? Va a haber pérdida de folículos primordiales. Entonces esto marca el final de la reserva ovárica. Entonces va a estar la inhibina B, y la hormona folículo estimulante, pues cuando baja la inhibina aumenta la hormona folículo estimulante. Hay aumento de los estrógenos, y pues también se va a generar pues el cese de estrógenos y de hipoandrogenismo una vez que la función ovárica se detiene y los niveles de estrógenos pues bajan y persistentemente bajos, lo que llevan pues al hipoandrogenismo. En esta otra imagen ya vamos a llegar al final de la reserva de los folículos primordiales. Entonces, ¿qué va a hacer? Que los ovarios ya no tienen suficientes folículos para producir óvulos. Entonces, esto se va a traducir en una serie de cambios hormonales que afectan el ciclo menstrual y la función ovárica. En esto, los ciclos irregulares, pues debido a la pérdida de los folículos primordiales, el ciclo menstrual se vuelve irregular. Entonces, ¿qué va a pasar? Que causa una disminución de la cantidad de óvulos y las señales hormonales. Entonces, la ovulación ya no va a ocurrir de manera regular, lo que va a llegar a estos ciclos irregulares. Va a haber anovulación, que es la ausencia de la ovulación, lo que significa pues que no se va a liberar un óvulo durante el ciclo menstrual, ya que pues esto ocurre en la disfunción del ovario y la disminución de la producción de
estrógenos. El hipoestrogenismo, pues con la disminución de la actividad ovárica, los niveles de estrógenos bajan considerablemente y pues esto va a causar el hipoestrogenismo, ya que es un estado bajo de los niveles de estrógeno. También va a contribuir más a los síntomas asociados a la menopausia, como los sofocos, la sequedad vaginal y la osteoporosis. En este gráfico pues se observa los niveles de estrógeno disminuyen a lo largo del tiempo y como los ciclos menstruales se vuelven irregulares, pues a medida de que la reserva folicular disminuye, pues los ovarios pierden la capacidad de producir hormonas. Y en las manifestaciones clínicas ya encontramos los cambios en los patrones menstruales, que es inicialmente pues los ciclos van a ser cortos, de 2 a 7 días, va a haber un sangrado irregular con volumen abundante o poco. También pues inicialmente se van a cortar estos días de los ciclos, que serían los 21 días. Va a haber luego, los ciclos pues se van a alargar más de 35 días porque se vuelven irregulares, van a haber episodios de amenorrea intermitente y pues va a ver el cese definitivo a los 12 momentos de ausencia de la menstruación y pues así ya generándose a la menopausia. En las manifestaciones clínicas sí va a haber síntomas vasomotores, sensaciones subjetivas del calor, especialmente pues en el rostro habitualmente porque se asocia a una vasodilatación cutánea y pues genera más sudoración. También va a haber descenso de la temperatura y aceleración de la frecuencia cardíaca, ausencia de estrógenos, ya que altera el centro termorregulador con el hipotálamo y el equilibrio de los neurotransmisores cerebrales y dura de 1 a 5 minutos, ya que puede ser muy espontáneo en el día y en la noche. Y pues las sudoraciones excesivas también, pues que oscila entre los 6 y 5 años. Bueno, entonces con respecto a la parte de las manifestaciones clínicas, también encontramos todo lo que es las manifestaciones óseas, en el cual consiste principalmente que la mujer cuando está en su etapa reproductiva, pues va a tener estrógenos. Los estrógenos van a jugar un papel muy importante que es que van a inhibir los osteoclastos. Recordemos que los osteoclastos son los tejidos, son las células que se encargan de la destrucción del tejido óseo. Y además de eso, el estrógeno también va a favorecer a la estimulación de los osteoblastos que se encargan de generar el nuevo tejido óseo. Entonces, ¿qué sucede en el periodo de la menopausia? En el periodo de la menopausia, pues va a haber un hipoestrogenismo que va a traer como consecuencia de que no se estimulen los osteoblastos y no se inhiben los osteoclastos, que van a generar entonces a largo plazo lo que es una disminución de la masa ósea y además también va a favorecer a que aparezca la osteoporosis en ese tipo de pacientes. Es muy importante saber que todo este proceso de osteosíntesis me va a traer como consecuencia dolores musculares y dolores articulares en este tipo de pacientes por lo del proceso de la menopausia. Otra de las manifestaciones clínicas es la alteración del estado de ánimo. Podemos encontrar que un tercio de las mujeres entre los 45 y 64 años de edad tienen a una tendencia a la depresión. Además de eso, van a poder presentar también este tipo de pacientes trastornos del sueño y me van a poder generar irritabilidad, cambios emocionales, falta de la concentración y memoria deficiente. Tenemos luego, con respecto a la parte de las manifestaciones clínicas, los cambios en el endometrio. Consiste principalmente en que van a variar en el estado, de acuerdo al estado en que se encuentra en el periodo menopáusico la paciente. Es decir, que va a estar, estas manifestaciones clínicas van a estar muy relacionadas con los niveles de estrógeno y progesterona que tenga la paciente. Entonces, al inicio puede haber cambios proliferativos regulares, luego pueden haber cambios proliferativos irregulares y luego en la posmenopausia un proceso atrófico del tejido endometrial. Debemos saber de que ese tipo de estimulación hormonal puede traer como consecuencia trastornos menstruales o hasta de pronto sangrados uterinos anormales. Tenemos el sistema de Straub, el cual el sistema de Straub es el gol estándar para poder clasificar el nivel de fertilidad que tenga la paciente desde su inicio de su vida, pues de la maduración sexual y que es fértil hasta su periodo posmenopáusico. Es muy importante saber que tiene unos criterios que son un año reproductivo, transición menopáusica y posmenopausia y que incluye un ciclo y que incluye lo que es ciclo menstrual, hormonas, marcadores de reserva ovárica. Entonces, aquí tenemos el sistema de Straub, el cual tenemos que saber que entre más negativo sea la paciente, pues más fértil es, y entre más positivo, pues más infértil es. Este va a consistir en dos criterios principales que son
el criterio principal y el criterio de apoyo. El criterio principal lo podemos encontrar de acuerdo a la anamnesis o a la encuesta que le hacemos a la paciente de cómo era su ciclo menstrual. Mientras que los criterios de apoyo consisten principalmente en que son también relacionados con todo lo que son las ayudas diagnósticas. Entonces debemos tomar, por ejemplo, recuento de folículos antrales, FSH, entre otras. Y todo eso nos va a indicar en qué etapa se encuentra nuestra paciente. Entonces, si una paciente se encuentra en etapa -4, pues me va a indicar de que la paciente es fértil. Pero, por ejemplo, si está en un estado +2, significa que pues ya la paciente está en un periodo pues prácticamente posmenopáusico, que no va a quedar embarazada por más que lo intente. Del diagnóstico para estas pacientes con menopausia, pues vamos a hacer una evaluación integral en esta etapa del climatérica de los pacientes. Pues vamos a encontrar que le podemos hacer los siguientes estudios, como perfil lipídico, citología cervicovaginal, glucosa sérica, mastografía basal por lo menos un año antes, un ultrasonido pélvico, examen general de orina, una TSH sérica y una densitometría. Vamos a encontrar una FSH aumentada en 225 unidades. Y si tenemos alguna duda diagnóstica, pues va a ser en pacientes directamente que tengan, pues, que la mujer tenga una esterectomía. Podemos hacer la FSH y una hormona antimulleriana cuando tengamos la duda diagnóstica en este tipo de pacientes, para saber pues, y dar claridad al diagnóstico de menopausia o si está en la transición a la menopausia. ¿Qué complicaciones vamos a tener en estos pacientes como tal? Pues las complicaciones pues, van a encontrarse en lo que es la mucosa urogenital, donde pues, vamos a encontrar un nivel bajo de estradiol, una atrofia a la mucosa vulvar y pues que no se va a secretar glucógeno. También vamos a tener que en estas pacientes va a aumentar mucho el riesgo de infecciones porque pues se va a dar un crecimiento mayor de bacterias anaerobias. En el sistema óseo, pues durante la menopausia, la pérdida pues como tal de la remodelación de la parte ósea, pues no va a tener un equilibrio constante. Entonces esto va a aumentar que esos pacientes tengan el riesgo de sufrir osteoporosis. Y en el sistema cardiovascular, pues los pacientes se van a ver afectados alrededor de los primeros 5 años postmenopáusicas también. En tratamientos vamos a tener dos tipos de tratamiento, como es el no farmacológico y el farmacológico, en los cuales pues el no farmacológico vamos a hacer que a los pacientes se les disminuya el consumo de grasas saturadas, evitando pues lo que es azúcares refinados, aumentándole la ingesta de fibra y de agua. Aumentamos el consumo de calcio y vitamina D, control adecuado del peso, el índice de masa corporal y pues hacerle un ejercicio anaeróbico mínimo 30 minutos 3 veces por semana. También, pues si las pacientes consumen mucho café o alcohol o cigarrillo, pues evitar que continúen con ese consumo y disminuirlo. Y pues en la parte farmacológica de los pacientes vamos a hacer algo hormonal y no hormonal. Entonces, en la parte hormonal vamos a hacer durante un plazo máximo de unos 10 años y que sean pacientes menores de 60 años, que no tengan contraindicaciones para su uso y qué tratamiento puede ser, como son estrógenos naturales, sintéticos conjugados o progestágenos naturales o sintéticos. Las terapias como tal de este tratamiento hormonal van a ser pues en diferentes tiempos, donde podemos decir que la terapia cíclica son estrógenos de 1 a 25 días y los progestágenos los últimos 14 días pues de haber iniciado con los estrógenos. Un cíclico combinado son como tal estrógenos diarios y progestágenos los últimos 14 días de haber iniciado por solo los 14 días. Otro puede ser continuo combinado, que son estrógenos y progestágenos diarios sin descenso, y pues intermitentes combinados, en donde vamos a decir que son estrógenos diarios más progestágenos por 3 días con 3 días de descanso. En lo no hormonal, pues para los sofocos o los calores que estas pacientes llegan a tener, pues vamos a usar lo que son la paroxetina, la venlafaxina y el escitalopram. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van a reducir la intensidad y la frecuencia de los calores del sofoco que los pacientes sienten. ¿Qué dosis vamos a darles a estas pacientes? Según el medicamento, pues por ejemplo en este caso que vamos a dar el medicamento de la paroxetina, 7.5 miligramos día, y qué efectos secundarios pueden tener ellos, como son náuseas, vómitos, somnolencia y disfunción sexual. En la parte de la osteoporosis, vamos a dar son los bifosfonatos como el alendronato y resendronato.
Entonces, ellos van a prevenir como tal pues, la pérdida ósea y van a reducir el riesgo de que estas pacientes por alguna caída o algún movimiento brusco pues puedan sufrir alguna fractura. Entonces, la dosis de este medicamento, alendronato son 70 miligramos semanal o resendronato 35 miligramos semanal. Pueden generar efectos secundarios como son irritación gástrica y dolor muscular. También para el insomnio vamos a mandar lo que es melatonina. Ella pues va a mejorar y regular mucho el ciclo circadiano de los pacientes. Va a ser de dosis de 2 a 5 miligramos antes de dormir. No hay efectos secundarios en el medicamento. Lo único es que le puede dar mucha somnolencia en el día, pero no hay algo más. Y pues podemos tener para lo que es el cambio de humor o la depresión, para la sequedad vaginal y la dispareunia. Esta sería toda la presentación de menopausia. Muchas gracias.